¿Y si una sola grabación fuera suficiente para hacerte dudar de todo lo que creías imposible? Desde figuras en el cielo y estatuas que parecen cobrar vida, hasta señales captadas por la cámara que muchos interpretan como milagros reales, estos son los sucesos impactantes que quedaron registrados y que, sin esas imágenes, casi nadie se habría atrevido a creer. Número 24. Estatua llorando. Dentro de una pequeña iglesia, la gente se congregó alrededor de una estatua de la Virgen María, mientras algo inusual sucedía. Las lágrimas comenzaron a formarse bajo sus ojos y a rodar lentamente por su rostro. Algunos se acercaron para secárselas, pensando que así se detendrían. Pero a los pocos minutos, volvieron a aparecer nuevas gotas. La sala se llenó de un silencio incómodo, mientras más personas presenciaban lo sucedido. Posteriormente, los visitantes hablaron en voz baja, preguntándose si las lágrimas tenían algún significado, tal vez un silencioso reflejo de algo que andaba mal más allá de esas paredes, algo que nadie estaba preparado para afrontar directamente. Número 23. Paloma Guía. En California, una carretera tranquila por la noche se convirtió en el escenario de algo inesperado. Un conductor vio aparecer de repente una paloma frente a su coche, volando a una altura inusualmente baja. Instantes después, un vehículo pasó a toda velocidad por donde él se encontraba. La sincronización le pareció demasiado precisa. Años después, algo similar volvió a ocurrir. Apareció el mismo tipo de pájaro, lo que provocó que redujera la velocidad. En cuestión de segundos, grandes escombros cayeron sobre la carretera. Número 22. Multitud corriendo. De repente, se oyeron voces que se alzaron cuando la gente empezó a moverse hacia algo en el cielo. Una figura resplandeciente había aparecido arriba, con los brazos extendidos, visible a través de las nubes. Destacaba con la suficiente claridad como para llamar la atención al instante. Parecía Jesús mismo, abriendo los brazos para abrazar y bendecir a todos los presentes. En lugar de retroceder, la multitud se acercó, casi atraída por lo que veían. Las cámaras grabaron el momento, capturando tanto la figura como la reacción de los asistentes. La imagen finalmente se desvaneció, pero lo que quedó grabado en la memoria de muchos no fue solo lo que apareció sobre ella, sino cómo cada uno decidió reaccionar. Número 21. Jinete del Rayo. Una noche tranquila se tornó extraña cuando un hombre salió a fumar. Sin previo aviso, un destello iluminó el cielo, y en su interior, algo se movió, con una forma que recordaba a una figura montada sobre el propio rayo. Cruzó su campo de visión en segundos antes de desaparecer por completo. Inmediatamente después, el cable de alta tensión chispeó con fuerza y toda la zona quedó a oscuras. El hombre siguió grabando, convencido de haber visto algo inexplicable. Ya fuera un efecto de luz o algo mucho más significativo, el momento le pareció demasiado preciso como para ignorarlo. Número 20. Forma con alas. El 8 de noviembre de 2025, justo un mes antes de Navidad, un parque lleno de gente charlando se quedó repentinamente en silencio cuando notaron que el cielo sobre ellos cambiaba. Las nubes se agruparon formando una figura que parecía casi intencionada, con amplias alas que se extendían hacia afuera. El contorno se hacía más nítido a cada segundo, asemejándose a algo fuera de lo común. Muchos se quedaron inmóviles, observando cómo la figura se mantenía intacta más tiempo del esperado. Las cámaras apuntaban hacia arriba, capturando cada segundo antes de que se disolviera lentamente. Número 19. Oraciones respondidas. En California, la carretera se extendía silenciosamente ante nosotros hasta que una pausa repentina interrumpió el trayecto. Una mujer bajó del vehículo, con la mirada fija en lo alto. Una gran nube había adquirido una forma llamativa, casi como una persona erguida en el cielo. Justo encima, una luz tenue flotaba, otorgando a toda la escena una extraña sensación de presencia. Comenzó a grabar, incapaz de apartar la mirada. El momento duró solo un instante antes de que la forma se desvaneciera. Más tarde, habló de ello como algo personal, aunque su verdadero significado quedó abierto a la interpretación. Número 18. Girando la cabeza. En México, la música y la celebración llenaban las calles durante un animado desfile, hasta que algo inesperado desvió la atención. Una estatua, llevada en andas entre la multitud, comenzó a moverse de una manera que nadie había previsto. Su cabeza giraba lentamente de un lado a otro, como si observara todo a su alrededor. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por un silencio atónito. Algunos alzaron sus teléfonos, otros simplemente se quedaron mirando. Número 17. Presencia en el cielo. En Arabia Saudita, una cámara apuntando al cielo captó algo que rápidamente trascendió el momento. Entre las nubes que se desplazaban, apareció una gran figura alada que brillaba tenuemente mientras se extendía por el espacio abierto. Su forma se mantuvo nítida el tiempo suficiente para ser percibida antes de desintegrarse.
Algunos intentaron explicarlo mediante causas naturales, mientras que otros se centraron únicamente en su parecido. La imagen no perduró, pero dejó una reacción dividida, donde la explicación importaba menos que la sensación que provocaba en quienes la contemplaban. Número 16. Bendición silenciosa. Durante la misa dominical, suaves cánticos resonaron en la iglesia mientras la ceremonia transcurría con tranquilidad. De repente, sin previo aviso, la atención se centró en la estatua que se alzaba sobre el sacerdote. Por un breve instante, su mano pareció moverse, levantándose ligeramente como si la colocara sobre él. Quienes lo notaron se quedaron paralizados, sin saber si lo que veían era real. El movimiento cesó rápidamente, dejando la estatua inmóvil de nuevo. Algunos creían que se trataba de un silencioso acto de bendición, mientras que otros buscaban una explicación práctica. Número 15. Figura fugaz. En el Monte de los Olivos, dentro de una iglesia, se desarrollaba una serena reunión mientras un sacerdote pronunciaba un sermón. Detrás de él, sin ser percibida al principio, una figura resplandeciente se movió silenciosamente por el espacio. Pasó tras él y desapareció casi al instante, sin dejar rastro. El momento fue breve, pero quedó claramente plasmado. Lo que lo hizo aún más impactante fue el lugar donde ocurrió, un sitio ligado a una larga historia y a creencias ancestrales. Quienes vieron las imágenes posteriormente no pudieron ignorar el escenario. Número 14. Caída alada. En India, la multitud se quedó paralizada cuando algo enorme cayó del cielo, impactando contra el suelo con fuerza. Por un instante, pareció un pájaro gigante hasta que la gente se acercó. Yacía allí un hombre pálido, barbudo, con grandes alas blancas extendidas a su espalda. Extrañamente, su cuerpo no presentaba herida alguna. Mientras los curiosos se congregaban, murmurando atónitos, se levantó lentamente, extendió sus alas y alzó el vuelo. Días después, la misma figura fue vista deslizándose sobre calles concurridas antes de desaparecer. Número 13. Un parpadeo silencioso. En el interior de una iglesia silenciosa, las oraciones fluían en voz baja cuando un sutil movimiento rompió la calma. Cerca del altar, la estatua de la Virgen María pareció parpadear. Al principio, solo unos pocos lo notaron, sin saber qué habían visto. Pero a medida que se extendían los murmullos, más miradas se dirigieron hacia allí, y algunos afirmaron haberlo visto también. La habitación pasó de la paz a la incertidumbre en cuestión de segundos. Algunos sintieron consuelo, otros confusión. No sucedió nada más, pero el momento quedó grabado en la mente de todos. Número 12. Figura inclinada. Durante una reunión al aire libre, la gente comenzó a orar bajo el cielo abierto mientras se concentraban en una gran estatua de Jesús crucificado que se encontraba sobre ellos. Entonces, lentamente, algo cambió. La cabeza de la estatua, antes inmóvil, comenzó a descender por sí sola, como si reconociera a los allí reunidos. Algunos lo notaron primero, señalando hacia arriba, y en cuestión de segundos, toda la multitud reaccionó. Algunos se arrodillaron más profundamente en oración, mientras que otros permanecieron inmóviles, sin comprender lo que presenciaban. Número 11. Jinete del cielo. Sobre una multitud, la atención se centró de repente en el cielo al ver una brillante formación que tomaba forma. No eran simples nubes, parecía un jinete resplandeciente a caballo, suspendido en lo alto. Los teléfonos móviles se alzaron al instante mientras la gente intentaba capturar el momento. La figura permaneció inmóvil antes de desvanecerse lentamente. La figura se parecía exactamente a Cristo a caballo. Días después, apareció otro video que mostraba una sombra similar a la de un jinete moviéndose rápidamente a lo largo de una costa lejana. Para muchos, el parecido era demasiado evidente como para ignorarlo, suscitando reflexiones silenciosas sobre significados ligados a algo mucho más grande. Número 10. Mirada ascendente. En Filipinas, durante una procesión religiosa, la multitud portaba la estatua de Jesús mientras avanzaba lentamente. Entonces, sin previo aviso, su cabeza comenzó a alzarse. Lo que antes estaba inclinado hacia abajo se elevó gradualmente, como si respondiera a las personas que lo rodeaban. Quienes estaban cerca notaron al instante sus reacciones, captadas en tiempo real. Las cámaras permanecieron fijas mientras el movimiento se completaba, dejando la estatua mirando de nuevo hacia adelante. El momento pasó rápidamente, pero quienes lo presenciaron guardaron silencio. Número 9. Ojos vivientes. Dentro de la antigua iglesia de la Natividad, un hombre grababa en silencio frente a la sagrada imagen de Cristo. La escena era silenciosa, casi atemporal, hasta que algo cambió. Los ojos de la estatua parecieron abrirse lentamente, y bajo ellos aparecieron lo que parecían lágrimas. Mantuvo la cámara firme, capturando cada segundo. Luego, con la misma calma, volvió a cerrar los ojos, regresando a la quietud. El lugar parecía inalterado,
pero algo en él ya no era lo mismo, lo que dejó al hombre preguntándose qué había presenciado realmente en aquel instante. Número 8. Escape repentino. La ceremonia transcurría con tranquilidad, con todos concentrados en el altar. Entonces, en un instante, algo imposible sucedió. Algunos permanecieron sentados, otros paralizados por la incredulidad. En cuestión de segundos, desapareció. El silencio que siguió fue más denso que nunca, dejando tras de sí un momento que nadie en los presentes pudo asimilar por completo. Número 7. Figura de nubes. Las risas de un picnic se desvanecieron lentamente mientras un grupo miraba hacia arriba, atraídos por algo que se formaba en el cielo. Las nubes habían tomado la forma de una figura nítida, parecida a un ser humano, con suficientes detalles como para asemejar un rostro y una silueta fluida. Lo que más llamó la atención fue el tenue resplandor que rodeaba su cabeza, otorgándole una presencia casi sagrada. Los teléfonos móviles salieron enseguida para intentar capturarlo antes de que desapareciera. La figura permaneció inmóvil un instante, para luego desvanecerse entre las nubes. Número 6. Orbes nocturnos. De pie en una colina, un hombre apuntaba su cámara hacia el tranquilo pueblo que se extendía a sus pies. Al principio todo parecía normal, hasta que un sonido repentino rompió el silencio de la noche. Una a una, aparecieron figuras luminosas que se movían rápidamente por las calles. La primera se asemejaba a una figura humana hecha de luz, seguida de orbes más pequeños que se deslizaban silenciosamente tras ella. Luego se oyó un sonido lejano, profundo y claro, como el de una trompeta que atravesaba la oscuridad. La grabación lo captó todo, pero su significado permaneció incierto mucho después de que las luces se apagaran. Número 5. Parpadeo repetido. Dentro de una iglesia tenue, la atención se desplazó lentamente hacia una estatua mientras algo sutil comenzaba a suceder. Sus ojos se movieron parpadeando una vez, y luego otra. El movimiento fue lento, constante y lo suficientemente nítido como para mantener la cámara enfocada sin interrupciones. No hubo cambios bruscos de luz ni de ángulo, nada que pudiera explicarlo fácilmente. Quienes vieron las imágenes posteriormente se encontraron reviviendo el mismo momento, intentando comprenderlo. La figura inmóvil permaneció inalterada, pero el breve movimiento seguía siendo difícil de ignorar. Número 4. Altar vacío. Durante un sermón tranquilo, el ambiente dentro de la iglesia era rutinario, hasta que un movimiento cerca del altar llamó la atención. La estatua comenzó a moverse, avanzando como guiada por algo invisible. Se movió con paso firme por el pasillo hacia la salida. Todo quedó grabado, pero nadie intervino. Cuando llegó a la puerta, ya no estaba. Pasaron los días, pero el lugar donde antes se encontraba permaneció vacío, dejando tras de sí un silencio que se hacía más denso con cada instante que pasaba. Número 3. Cruz celestial. En Rusia, una tarde tranquila se tornó inusual cuando un hombre alzó la vista y notó una forma que se formaba sobre él en 2010. Las nubes se habían organizado formando algo sorprendentemente definido, parecido a una cruz con una figura encima. Se quedó inmóvil, observando cómo conservaba su forma más tiempo del esperado. El momento le pareció extraño, ya que se acercaba una fecha importante. Grabó en silencio antes de bajar la cámara. Incluso después de desvanecerse, la imagen permaneció vívida en su mente, planteando interrogantes que no parecían resolverse fácilmente. Número 2. La vitrina. Tras unos extraños ruidos que perturbaron el silencio nocturno, una habitación en penumbra permaneció bajo vigilancia. Al revisarlo, apareció algo inquietante. La vitrina que contenía la cabeza de un maniquí antiguo se abrió lentamente por sí sola. En el interior, el rostro ya no parecía fijo. Parecía ligeramente alterada, como si su expresión hubiera cambiado entre fotogramas. Nadie había entrado en la habitación y nada más se movía. Tras verla, el coleccionista retiró discretamente muchos objetos de su casa, preguntándose si algunos objetos no estaban destinados a permanecer inmóviles. Número 1. Figura luminosa. Durante un servicio religioso, las actividades transcurrieron con normalidad y, al principio, nadie notó nada inusual. Más tarde, una grabación reveló algo que nadie había visto hasta ese momento. En la pared superior se había formado un contorno brillante, con la forma de una figura con alas extendidas. No había luces ni objetos que pudieran explicarlo. La imagen apareció claramente en la grabación y luego desapareció sin dejar rastro. Quienes vieron el video después tuvieron dificultades para encontrar una razón, ya que la figura parecía demasiado definida como para ignorarla por completo. Nos vemos en el próximo video.